Presentar a una persona amiga siempre es un compromiso porque se quiere hacer lo mejor posible. Yo, cuando me encargaron en la cátedra la presentación de Andrés Pedreño, pensé en hacer algo literario, pero y y vi que se alargaba, que se extendía mucho hasta el punto de que podía ser contraproducente al final y casi dar yo la conferencia, que no era el caso, sino de escuchar al maestro. Por tanto, me limité al final a hacer un esquema de su currículum, un resumen resumido, y ahí va, ahí se lo dejo a ustedes. Andrés Pedreño Muñoz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad de Alicante, con premio extraordinario en ambas titulaciones y premio nacional a los mejores becarios del Ministerio de Educación. En la Universidad de Alicante desarrolló su carrera docente e investigadora a través de la Cátedra de Economía Aplicada desde el año 1989. Becario de la Fundación Eisenhower, fue profesor visitante en varias universidades norteamericanas. En 1990 fue nombrado vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad de Alicante y 3 años más tarde fue elegido rector, siendo reelegido nuevamente en 1998. Durante su mandato impulsó proyectos pioneros relacionados con las nuevas tecnologías, como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, considerada la primera biblioteca digital del mundo hispano, así como una intensa introducción de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la actividad universitaria. Fue el propulsor del diseño y la construcción del primer campus universitario con una tipología norteamericana que hoy constituye un referente dentro de la arquitectura internacional. No quiero olvidarme de que también tuvo la gran visión de crear la cátedra Arzobispo Loaces en Orihuela, también adoptando y consiguiendo que la Universidad Histórica de Orihuela también pasara a formar parte de la propia Universidad de Alicante, su reconocimiento. A finales del año 2000 dimitió del cargo de rector y poco después pasó a ser el consejero delegado de Universia, portal universitario que agrupa a casi 1 millar de universidades socias de 11 países de habla hispana y portuguesa. Dejó el cargo en 2004 y al año siguiente fue nombrado consejero de Universia y miembro vitalicio del patronato de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y miembro del Consejo Asesor de Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y de la Academia Norteamericana de la Lengua en Estados Unidos. El 28 de enero de 2008 le fue impuesta la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante, en justo reconocimiento a su gran labor realizada en dicha universidad. En 2017 fue designado para formar parte del grupo de sabios que redactó el libro blanco sobre la inteligencia artificial en España. Cuando le preguntamos qué título colocábamos bajo su nombre en el programa de estas jornadas, respondió sencillamente catedrático de Economía y emprendedor. Y yo añadí, coautor del libro Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. La trayectoria académica está más que acreditada y la de emprendedor empezó con lo anteriormente señalado en la universidad y en anexos, pero ha seguido con la puesta en marcha de proyectos como 1 Million Bot para el desarrollo de chatbots, que ha sido seleccionado junto con otras 10 empresas europeas recientemente como partners de Google. ITIS, empresa laboratorio de proyectos e iniciativas de emprendimiento digital. Torrejuana, proyecto para la sostenibilidad y puesta en valor de las torres de la Huerta Alicantina, y Torrejuana Open, espacio abierto y colaborativo para promover proyectos de Open Innovation. En cuanto al libro, está creado para motivar un cambio necesario en Europa, cada vez más de la revolución que impone el nuevo paradigma tecnológico. En un estudio realizado durante 2 años y culminado en pleno confinamiento por el COVID-19, Andrés Pedreño y Luis Moreno tratan de explicar en este libro los motivos del retraso europeo y sus consecuencias, pero sobre todo proponen soluciones a un declive cada vez más cercano, según señalan. Sobre esta obra, muy bien posicionada, por cierto, en el ranking de Amazon, y parte de cuyos beneficios se destinan a la promoción del emprendimiento en zonas castigadas por el desempleo juvenil, el reconocido economista José Carlos Díez escribe:
Más allá de la crítica, los autores se atreven a dibujar una hoja de ruta para cerrar la brecha digital con China y Estados Unidos. Se convierten así en pioneros en argumentar de forma sólida por qué la formación de talento, la creación de ecosistemas digitales y una regulación que pondere sus efectos sobre el desarrollo tecnológico deberían convertirse en asunto de Estado para las economías europeas. Yo no tengo más que añadir porque hay que escuchar al maestro hablándonos de emprendimiento digital en las industrias culturales y creativas. Adelante, Andrés Pedreño. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Juan José Sánchez, por tu amistad, por tu generosidad a la hora de hablar de mi persona. Ciertamente, y muchísimas gracias a la cátedra, al director de la cátedra y a los miembros de la cátedra iberoamericana. Es una gran oportunidad, desde luego, una gran visión el haber creado esta cátedra y poder liderar un proceso tan ilusionante como el que lleváis entre manos. Por supuesto que colaborar modestísimamente en ese propósito me parece una oportunidad extraordinaria para mí, para poder reflexionar y poder estar con vosotros apoyando en la medida, digo, que modestamente pueda, para un logro que me parece que ya es vuestro, y es aunar ese patrimonio extraordinario que tiene Orihuela, patrimonio cultural, patrimonio natural también, su comarca, y poder suscitar además todo el potencial que tiene en una geolocalización estratégica entre una geolocalización en la que yo me siento muy identificado, porque Orihuela es una tierra de bisagra entre Murcia, la que por razones de nacimiento, yo soy del campo de Cartagena, me siento muy ligado y también me siento alicantino por adopción. Así que esta tierra es una síntesis cultural, geográfica de ambas y por lo tanto me hace sentir como una parte muy vuestra, muy identificado con vuestras cosas. Me vais a permitir que haga una presentación de lo que estaba previsto y a efectos de intentar ser lo más concreto voy a seguir una pequeña presentación que he preparado al respecto. Dejadme que empiece hablando de lo que es el concepto de industria creativa y cultural y las tecnologías disruptivas. Hay que decir que las tecnologías disruptivas abren una nueva perspectiva de las industrias creativas y culturales. Creo que hay que verla desde esta perspectiva para poder ver todo su potencial y para poder tratar de establecer un desarrollo extraordinario que tiene este sector. Y en este sentido, lo que estamos hablando, ni más ni menos, es de una reinvención de la industria del arte, de la arquitectura, del cine, del diseño, de la publicidad, de la televisión, del mundo editorial, del teatro, de la animación, de los videojuegos, de la música, de la moda, de la gastronomía, del turismo, del patrimonio cultural. En definitiva, estamos hablando de establecer unas bases extraordinariamente potentes para que la creatividad, la tecnología, la hibridación de materias, la capacidad de pensar multidisciplinarmente puedan tener lugar un sitio de encuentro y se pueda materializar en ejemplos perceptibles y que puedan llevar consigo efectos de demostración relevantes. Por lo tanto, estamos hablando de un motor extraordinario, un motor que tiene un potencial económico extraordinario, pero recuperando además lo que puede ser probablemente el bien más preciado, que es nuestra identidad. La cultura es nuestra identidad y en ese sentido aquellos espacios que son más emblemáticos realmente adquieren una revalorización extraordinaria y nos permiten en este sentido el poder materializarnos materializar esta cuestión, ¿no? La segunda conclusión
o segunda aportación que quisiera llevar a cabo es que tenemos que distinguir entre transformar digitalmente o hacer disrupción. Ambas perspectivas son muy plausibles. Sin duda, tenemos que aspirar a liderar los procesos de digitalización, de renovación, de competitividad en todos los ámbitos. Hoy no hay un aspecto de la vida económica o de nuestra vida que no tenga la digitalización como un elemento propulsor, un elemento de innovación. Y en este sentido, pues se innova el cine, el arte, la literatura, el patrimonio, todo lo que hemos dicho anteriormente. Ahora, yo creo que hay Luis Moreno y yo, en el libro que citabas, hacemos una distinción entre lo que es transformar digitalmente, que no deja de ser un elemento pasivo. Nos transformamos digitalmente porque la innovación nos obliga muchas veces a ello. Y debería ser algo mucho más proactivo por nuestra parte, asumir el liderazgo de los procesos de cambio. Asumir el liderazgo de los procesos de cambio implica ser un país disruptor, tener una industria disruptiva, tener una economía creativa disruptiva. Esto significa tomar el liderazgo de cómo la tecnología, en su innovación creativa, permite reinventar muchos de estos sectores e introducir elementos de disrupción que son elementos, a mi modo de ver, positivos desde el punto de vista del liderazgo tecnológico, del liderazgo creativo. En este sentido, yo invitaría a que, no en todo, pero sí en aquellos sectores que son más representativos, no esperemos a ser objeto de disrupción por parte de otros países o de empresas o de desarrollo tecnológico de las tecnologías, digamos, en ciernes, y tomemos el liderazgo seamos nosotros los disruptores. Invitamos a nuestros jóvenes emprendedores, a nuestros investigadores, a nuestras universidades, a nuestras empresas, a ser ellas las disruptoras. Siguiente elemento que me gustaría traer es el ecosistema de las industrias culturales. ¿Qué ingredientes deben tener nuestros ecosistemas? ¿Qué elementos juegan un papel positivo o más restrictivo? Creo que un ingrediente fundamental de las tecnologías y de la industria cultural lo será, y en este caso, por excelencia, lo es el talento. Aquí está el tópico es el input general, es el input por excelencia, es el input que explica el crecimiento de las tecnologías disruptivas y de las industrias creativas. En este sentido, no debemos caer en el tópico o en el dilema de pensar mucho si nace o se desarrolla. Todo el talento se desarrolla en mayor o menor medida y sobre esa base la educación tiene que jugar un papel fundamental. Un entorno, un ecosistema potente. La educación es la política económica por excelencia que nos permite desarrollar el talento creativo, las tecnologías disruptivas. Y ahí lo que hay que hacer es que estos espacios que aspiráis a liderar, a ser referente, tenéis que ser muy proactivos en introducir reformas educativas o iniciativas educativas en consonancia con estos objetivos ambiciosos. Nuria Oliver suele insistir muchísimo en algo que algunos países, Finlandia, Reino Unido, ya han introducido anticipadamente y ya están viendo algunos de los beneficios de esta introducción. Es poder introducir la educación, el pensamiento computacional en la educación primaria y la educación secundaria. Es decir, establecer un gran elemento vocacional para que nuestras jóvenes generaciones estén familiarizados con la tecnología, con el pensamiento computacional, con las STEM y estudien lo que estudien después. Se pueden dedicar al arte, se pueden dedicar al cine, pero tendrán esas herramientas, la capacidad de utilizarlas, de pensar en los términos de ese idioma que supone que es ese nuevo idioma que nos facilita la tecnología y nos da unas herramientas muy potentes para incentivar la creatividad
para poder redefinir los sectores para potenciarlos al máximo. En ese sentido, el gran reto es establecer capital humano, establecer talento que puede hibridar la tecnología y la creatividad. Arquitectos que utilicen la inteligencia artificial o la realidad aumentada. El turismo que pueda recrearse o el patrimonio en la realidad aumentada. El Internet de las cosas que nos permite hacer una gestión patrimonial, una gestión de la naturaleza, del medio ambiente, de la agricultura, absolutamente competitiva, emblemática y sujeta a la sostenibilidad medioambiental. Todo esto es lo que nuestra revolución, la revolución de nuestro siglo, nos puede permitir. La revolución tecnológica de nuestro siglo nos puede facilitar. En este sentido, tendríamos que ver la regulación, los valores éticos, desde una perspectiva positiva, es decir, que abrazan realmente y hacen posible que nuestro desarrollo tecnológico sea posible. No hay que Europa generalmente nadie duda de su potencial en los valores, en el humanismo y en el pensamiento filosófico, pero no debería convertirse esto en uno de los resultados que plasmamos en el libro para abrir un debate en el cual regulación cada vez se va haciendo más sinónimo de protección, no de establecer, lógicamente, unas normas que nos faciliten el uso, maximizar los beneficios de la tecnología y minimizar los prejuicios. Es más bien la banca u otros sectores se refugian en la regulación a efectos de evitar lo que es la competencia de una industria tecnológica donde Europa cada vez se va quedando un poco más atrasada con respecto a las potencias económicas como China, Estados Unidos o incluso pequeños países. En este sentido, un ecosistema de industrias culturales nos debe permitir escalar. La regulación debe permitir, por ejemplo, los datos. En este sentido, un ecosistema debe propiciar datos abiertos que muchos investigadores, muchos emprendedores puedan acceder a los datos. Hemos hecho un mantra absoluto de la privacidad, lo hemos convertido en un derecho fundamental, cuando es un derecho específico donde la privacidad digital está en gran medida sobredimensionada sobre el propio derecho de intimidad, donde establecemos restricciones en el mundo físico absolutamente incomprensibles y, sin embargo, hemos dotado de unas grandes leyes de privacidad que se vuelven en contra de nosotros. Los datos médicos permiten, cuando han sido utilizados, por ejemplo, la fotografía, la imagen en el tema del cáncer, en la identificación del cáncer, ha logrado que actualmente la inteligencia artificial sea muchísimo más eficiente a la hora de identificar una imagen, el cáncer, en una imagen que los mejores oncólogos. Es decir, cuando se le da la oportunidad con el suficiente data, la inteligencia artificial u otras tecnologías pueden lograr progresos magníficos, ambiciosos, de los que yo creo que la humanidad no debe prescindir. En ese sentido, el segundo elemento, como he dicho ya anteriormente y anticipado, son las STEM. Necesitamos suficiente número de capital humano, de STEM, y luego las administraciones tienen que convertirse en grandes facilitadoras. Hay veces que las administraciones son elefantes, son farragosas, son burocráticas, no permiten agilidad. El mundo digital necesita mucha agilidad, necesita moverse rápidamente. Un mes en el mundo digital equivale probablemente a 2 años del mundo analógico, una empresa convencional. Las cosas en el mundo digital hay que digerirlas muy rápidamente, los tiempos y las decisiones se acortan en el corto plazo y en ese sentido las administraciones tienen que cambiar muchas de sus dinámicas de gestión, de procesamiento de permisos, de autorizaciones, de tiempo. El tiempo es muy valioso en términos generales y facilitar, ser un elemento muy facilitador de las industrias creativas, de la industria tecnológica. En ese sentido, mecanismos como la compra pública innovadora
debe ser un motor, un elemento donde las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales, etcétera, favorezcan el desarrollo de conceptuales de productos o de productos mínimamente viables por las startups o por las pequeñas empresas que suponen del ecosistema de las industrias innovadoras. Yendo un poco más rápido, otro tema importante creo es conectar los ecosistemas. Tenemos ecosistemas muy pequeñitos, ecosistemas que surgen con esfuerzos de administraciones locales, de pequeñas comunidades de emprendedores, pero si no conectamos los ecosistemas nos empobrecemos. En realidad necesitamos, incluso si consideramos los grandes ecosistemas europeos, son pequeños en términos internacionales. Si consideramos los principales ecosistemas españoles, Barcelona, de Madrid, etcétera, o Málaga con su Parque Tecnológico de Andalucía y 20.000 empleos de tecnología, son extraordinariamente pequeños en el contexto europeo e internacional. Por esto es muy importante conectar todos los ecosistemas que están surgiendo en el ámbito especialmente de nuestra zona, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que aspirar a crear un gran ecosistema del arco mediterráneo, donde el ecosistema creativo, Orihuela como distrito digital, como foco de industrias creativas, pueda tener ese papel de especialización, ese papel de introducir la cultura y su creatividad en la industria tecnológica. En ese sentido, yo creo que la buena noticia es el poder de las ciudades medias. La tecnología se desarrolla muchísimo más fácilmente en aquellas ciudades medias. Hay que recordar que en Estados Unidos los grandes ecosistemas no están en Nueva York, ni en Chicago, ni en Houston, ni en Los Ángeles. Están en las grandes ciudades industriales tradicionales, sino que se ubicaron en dos ciudades de gran calidad de vida, dos ciudades además que las dos tienen un aire muy europeo en su arquitectura, como San Francisco y Boston. Esos son los dos grandes centros tecnológicos tradicionales, los dos grandes ecosistemas tradicionales de Estados Unidos. Y ese patrón vuelve a repetirse en el mundo. Bangalore no es Nueva Delhi, Shenzhen no es Pekín, Tel Aviv es una ciudad, o el Valle del Zec, o incluso hay muchísimas ciudades medias que son en Europa, que son las más competitivas, de Helsinki, Dublín, Lisboa, en el caso de Bristol, que le succiona todo el potencial de Londres de forma competitiva. Es decir, creo que hay que creerse que el poder está en las ciudades medias y en este sentido esta es la buena noticia para ciudades, para este arco mediterráneo, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Orihuela, todos estos puntos que pueden configurarse conectados como un espacio, un ecosistema relacionado que colabora, que intercambia talento, que fluye el talento, donde las empresas comparten conocimientos, colaboran, aumentan de tamaño, fusionándose, colaborando, estableciendo alianzas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que aspirar a tener un gran espacio de economía creativa cultural. El siguiente elemento es, lógicamente, poner foco en las tecnologías disruptivas. La ventaja de empezar ya tarde es que, bueno, quizá no nos pesa tanto, nos perdimos olas de innovación como el Internet 1.0, el 2.0, pero ahora estamos realmente en una gran ola tecnológica, son tecnologías de propósito general que van a tener un gran impacto en el crecimiento económico. La inteligencia artificial, por ejemplo, va a explicar una tercera parte del Producto Interior Bruto de la mayoría de los países en los próximos 10 años, y otras tecnologías como blockchain, Internet de las Cosas, el 5G, realidad virtual, la computación cuántica en ciernes, tienen el gran poder disruptivo de transformar la mayor parte de los sectores como la salud, la agricultura, la industria 4.0,
quedarán en muchos años bastantes irreconocibles. Hay sectores que nos va a costar reconocerlo. Y en esto creo que ahí los espacios que más inviertan en capital humano, en talento, en STEM, pues pueden llevar a cabo esta revolución ser disruptores, como decía anteriormente. Por lo tanto, la buena noticia también aquí es que, aparte de ciudades medias, quizá tampoco es ninguna desventaja empezar tarde. En este sentido, empezar ahora, pero apostar muy fuertemente por estas tecnologías puede ser una ventaja enorme para espacios como los de Orihuela o como Alicante o Murcia. Creo que dejadme que ponga algunos ejemplos de cómo se puede hacer una simbiosis entre son ejemplos que nosotros mismos en nuestras startups estamos haciendo y que conocemos muy bien. Cómo la inteligencia artificial puede aplicarse a la literatura. Bueno, pues recientemente hemos conseguido que el Ministerio de Cultura nos dé una muy pequeña cantidad para desarrollar el chatbot del Quijote. ¿Cuál es la pretensión? Bueno, pues quizá un poco resolver la tecnología puede con el data y con el data real de los usuarios, identificar cómo leemos el Quijote, qué no comprendemos del Quijote, qué preguntas hacen los niños sobre el Quijote. En definitiva, cómo identificamos o cómo visualizamos los distintos fragmentos que comprendemos o no comprendemos del Quijote. Bueno, todo esto nos puede permitir, este data es la interacción que pueden tener los niños con un bot, con un chatbot, en el cual las preguntas de los propios niños es un tesoro que nos indica, segmentándolas y trabajándolas, este gran Big Data que supone sobre la obra más universal, supone la capacidad de establecer una hibridación entre la inteligencia artificial, el data y los chatbots y la literatura. Ya habíamos hecho una prueba de concepto con Elías Vargas Llosa, donde en la propia educación con usuarios reales habíamos tenido la capacidad de identificar ese potencial y que ahora con mucha ilusión queremos trasladar a otros iconos de la literatura más representativos de América Latina y de nuestra propia zona, de nuestra propia tierra, como Miguel Hernández. Este es un ejemplo que pretendemos de cómo la literatura y la inteligencia artificial pueden llevar a incluso la creatividad que suscita este trabajo, puede llevarse a la educación a la hora de establecer una educación más gamificada, mucho más efectiva a la hora de captar la atención de los alumnos, de poder motivarles en el aprendizaje de la literatura y de ejercer su sensibilidad y su propia creatividad. Otro elemento que también trabajamos es, por ejemplo, el Internet de las Cosas aplicado al patrimonio. En este caso, con Santa María de la Real, la Fundación Santa María de la Real, que como sabéis opera en Castilla León, con Telefónica, establecemos en Torrejuana un convenio de colaboración para poder, con 34 sensores, poder gestionar el patrimonio, es decir, controlar todo aquello que produce su deterioro. Desde la evolución de una grieta que se va deteriorando con el tiempo y puede conllevar un peligro su existencia, o las termitas en la madera, o la carcoma, o la humedad, o todos aquellos elementos, 34 elementos que pueden incidir en lo que es la gestión, la conservación, la preservación del patrimonio. Medirlo y además medir las causas que hay detrás de que una grieta o la carcoma o cualquier otra cosa actúe más en un sitio o en otro, o elementos que incrementan la vulnerabilidad de los factores que agreden al patrimonio. Otro elemento que, por ejemplo, es muy útil y que hemos sacado mucho partido es la aplicación del Internet de las Cosas y la inteligencia artificial
a temas medioambientales, lo que sería la regeneración de la tierra para cultivos. Este es un proyecto que hacemos con Sony y CUPAT, se llama Fan Fortify, tiene 3 elementos, lo que son los investigadores de siempre, los ingenieros agrícolas, los biólogos, todo lo que estudian en el mundo vegetal, los emprendedores de tecnología, aquellos que utilizan técnicas de inteligencia artificial, drones que hacen fotos, ven el rendimiento de los cultivos, la evolución de agresiones, de plagas o de cualquier otro elemento, y lo que serían propiamente los agricultores que pueden aplicar las enseñanzas de lo que serían un cultivo, una regeneración de tierra mucho más rica a través de cultivos naturales. Bueno, estos son unos sencillos ejemplos de cómo se pueden hacer cosas interesantes, muy ilusionantes, muy atractivas y que exigen que los biólogos, que los agricultores, es decir, exige un trabajo multidisciplinar. Aquí la tecnología yo creo que tiene una mala fama de destruir empleo. No, lo que exige son nuevos empleos, otros tipos de empleos, pero si abrazamos la tecnología, tenemos un potencial de creación de nuevos empleos muy importante, derivado de todo un conjunto de necesidades y de potencialidades que nos da la propia tecnología. Pero no quiero tampoco eludir las cuestiones negativas. Es decir, ¿por qué fallan las industrias creativas y culturales? Hay veces que es difícil hacer una simbiosis de los sectores analógicos y digitales. No podemos atrincherarnos en la mentalidad de cada uno. Es decir, si nos reafirmamos en la tecnofobia que muchas veces se introduce en el mundo analógico, evidentemente se empiezan a establecer compartimentos estancos. Entonces, cualquier sector, el arte o la banca o los taxis o los hoteles, establecen su purismo de conocimiento, de know-how, al margen de lo que puede ser disruptivo, puede ser complejo o puede ser incómodo en el sentido de establecer cambios excesivamente rápidos y que muchas veces no somos capaces suficientemente de asimilar. Yo creo que hace falta una mente abierta. Yo invitaría a los jóvenes emprendedores a que comprendan el mundo en el que viven, a que establezcan lazos y invitaría a los que rigen en los sectores tradicionales a tener una mente muy abierta, muy receptiva, a una capacidad a reinventarse, porque así nos lo exige la sociedad de nuestro tiempo. Es una sociedad de cambio, es una sociedad de introducción de disrupciones importantes. En este sentido también tenemos que ser inconformistas. Hay una frase que me gusta, que es de Jim Collins. En la Harvard hizo un estudio muy amplio en Estados Unidos de aquello qué empresas triunfaban y por qué, cuál era el ADN de la empresa. Y de alguna forma llegó a decir que aquellas empresas que eran buenas no triunfaban, que good is the enemy of the great, lo bueno es lo malo de lo excelente. Es decir, necesitamos pensar en términos de excelencia. Tenemos que ser muy ambiciosos, muy inconformistas y la tecnología además nos da ese potencial de poder hacer cosas muy ambiciosas y tener la altitud de miras que necesitamos para hacer este tipo de revolución. En este sentido, pues yo invitaría para finalizar ir a un proyecto ilusionante. Es decir, la Vega Baja es un espacio natural de primer orden, es uno de los grandes espacios del arco mediterráneo, como espacio natural, espacio agrícola, espacio donde el agua es un bien preciado y está presente. Es un centro patrimonial de primer orden en el arco mediterráneo. Es un icono cultural, el icono de Miguel Hernández es un icono que por justicia responde. Hay una universidad que tiene el nombre de Miguel Hernández, hay un aeropuerto que puede llevar el nombre de Miguel Hernández. Es la bisagra, como decía, de dos ecosistemas importantes, que es la Comunidad Valenciana y Murcia. Hay una apuesta digital de todas las administraciones que hay que aprovecharla. Hay Europa, con los fondos europeos en ciernes, la Comunidad Valenciana, que tiene el proyecto de Distrito Digital, la Diputación, un proyecto también en ciernes muy ambicioso, y los ayuntamientos. Afortunadamente, los ayuntamientos han tomado también
la bandera de la digitalización y del desarrollo digital. Y, insisto, el año que viene va a ser un año absolutamente excepcional, donde los fondos europeos nos van a permitir aprovechar toda una capacidad de digitalización. Probablemente haya más fondos de los que vamos a ser capaces de ejecutar. Por lo tanto, hay una gran oportunidad si somos capaces de suscitar alianzas público-privadas, y en este sentido Orihuela, el Distrito Digital de Orihuela, para hacerlo como un espacio europeo relevante, hay una gran oportunidad a través de los fondos europeos. En este sentido, pues acabo pues, un poco citando mi libro, si me lo permitís. El libro tiene un título un poco de advertencia, casi pesimista, porque es Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Y yo acabaría diciendo que, bueno, que la Vega Baja y Orihuela, España y especialmente este espacio tan ilusionante que estáis construyendo, puede contribuir y debe contribuir con este proyecto ilusionante a superar, a impedir ese declive europeo. Muchas gracias, y creo que es mucho mejor reducir mi intervención y dar lugar a vuestras preguntas. Muy bien. Muchas gracias a ti, Andrés, y me parece, después de nunca en tan poco tiempo se pueden decir tantas cosas, pero las has dicho, pero sobre todo yo creo que has dejado abierta la oportunidad para que algunos pregunten y preguntemos. Así pues, si te parece, Antonio, José Francisco, abrimos el turno, ¿no? Claro, sí, iniciamos el turno de preguntas. Ya tenemos alguna por aquí, por el chat. A ver, pregunta Rocío Salazar, ¿cuál es el papel de las universidades ante la digitalización de la cultura? Bueno, una pregunta muy amplia. Se supone que tenemos mucho que hacer, pero bueno, ¿cuál sería quizás los ejes más importantes o el papel principal de las universidades en este contexto de cambio? Bueno, pues claro, las universidades en gran medida son proveedoras del talento, claro, y además de un talento muy multidisciplinar. Afortunadamente, pues tenemos universidades en la zona que son muy multidisciplinares, que son eficientes a la hora de hacer un gran número de titulaciones. Y lo que sí que tenemos que lograr es que las universidades vayan mejorando la empleabilidad universitaria. Las universidades, ya no en España, estamos hablando en general en Estados Unidos, en el libro citamos que son lentas en los cambios. O sea, es curioso, pero en los gigantes tecnológicos, la mayoría de ellos los rige gente, empresas tecnológicas muy complejas, los rigen líderes que no han terminado su carrera. Salvo Larry Page y Sergey Brin, la mayoría de ellos no terminaron su carrera universitaria en los principales centros universitarios, Harvard, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que preguntarse por qué está sucediendo esto. Y hay otro dato que también recogemos en el libro que es escalofriante, y es que el sistema de préstamos de Estados Unidos está en quiebra. Equivale a, hay una morosidad tal de estudiantes que no había ocurrido nunca. O sea, en Estados Unidos, como sabéis, se le da un préstamo a un estudiante y con ese préstamo, una vez que el estudiante ha terminado la carrera y consigue un empleo, lo va devolviendo sin ningún problema, o lo iba devolviendo. Empieza cada vez a haber más morosos porque la formación universitaria en muchos casos se aparta de lo que las empresas están demandando. Entonces hay que lograr volver a converger. Y eso no significa que las universidades no expliquen humanismo. Claro que tienen que explicar humanismo las universidades. Pero hay que explicar humanismo no solamente en las facultades de filosofía y letras, hay que explicar humanismo en informática, hay que explicar humanismo en arquitectura, hay que explicar en economía. Claro que sí. Evidentemente tenemos que tener una gran formación humanística en todas las profesiones, pero también tenemos que darle mucha empleabilidad a la arquitectura, a los propios humanistas, etcétera. Y eso es la hibridación, lo que decíamos. O sea, yo lo que creo es que el papel de las universidades es fundamental, pero las universidades tienen que abrazar cambios. Si está cambiando todo, evidentemente las universidades también son objeto de disrupción. Ahora mismo nos encontramos en Coursera o en Stanford o el MIT, etcétera, que ya dan una formación online muy buena. Con la inteligencia artificial ahora mismo se enseña mucho mejor en las universidades digitales que en las universidades presenciales. ¿Por qué? Porque han sido muy rápidos a la hora de introducir
currícula, las estructuras formativas han sido muy rápidas y muy buenas a la hora de introducir a los mejores profesores para dar inteligencia artificial. Los mejores cursos de inteligencia artificial se siguen online, no se siguen presencialmente. Entonces, bueno, hay que tomar nota, porque claro, estamos hablando de una tecnología que se forma, que va a explicar la tercera parte del crecimiento del Producto Interior Bruto y que la están dando universidades como Coursera, o Udacity o el edX, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente las universidades, insisto, tienen que jugar un papel fundamental y tenemos que animar a nuestras universidades en todo el mundo, no estoy hablando, quiero decir, que no estamos hablando de las universidades de aquí específicamente, sino en todo el mundo, a abrazar el cambio y ser ellas las disruptoras también de muchos cambios. Muy bien. Otra pregunta, Andrés. ¿Qué sistema de trabajo ha ido funcionando mejor para el emprendimiento digital? Si es que hay alguno a destacar. Pues no, yo creo que funciona todo. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, yo tengo algunas startups cuando en el tema del COVID hemos descubierto que en el teletrabajo somos en gran medida mucho más eficientes en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, el teletrabajo es magnífico. Pero también os digo que hay veces que no hay nada como una reunión presencial. Esta misma mañana hemos tenido allí en Torrejuana una reunión presencial y nos apetecía y era bueno que fuera presencial, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que si hablamos de presencialidad o de virtualidad, es bueno conocer y acostumbrarse a las herramientas. Lo que hemos descubierto en el COVID es que hacíamos demasiados viajes a Madrid, perdíamos demasiado el tiempo con muchas cosas presenciales que no debían ser presenciales. Ahora mismo se está haciendo una magnífica congreso vuestro, una webinar, y ha permitido, pues prácticamente sin esfuerzo, que la embajadora de Estonia pues, nos cuente el modelo. A lo mejor si hubiera sido presencial, pues hubiera sido más restrictivo esto. Sin coste, rápidamente, y probablemente pues ella ha tenido una mañana trabajando con normalidad en su ámbito de su embajada, ¿no? Y vosotros pues habéis dado clase o habéis, cada uno está prácticamente en su ámbito o en su casa, ¿no? Esto es una ventaja, sin duda. Pero tampoco hay que renunciar a los elementos que da la presencialidad, ¿no? Lo que es importante es conocer las herramientas, tener la mente abierta para practicar con estas herramientas, no ponderarlas tampoco excesivamente. Creo que nos equivocaríamos si no sabemos valorar lo que es el valor de la presencialidad. Los seres humanos, creo que ese valor de la presencialidad en las universidades, etcétera, es un valor real. Pero esto tenemos que ponderarlo con esto que decía, que es la mente abierta. Mente abierta, digamos. Esto sería un poco la conclusión. Muy bien, gracias. Esa pregunta enlaza precisamente esto de la mente abierta que comentabas con la siguiente pregunta. La fórmula blanca mandarina dice: entiendo que hay que tener la mente abierta, pero ¿hasta qué punto esta apuesta por la digitalización cultural hace que se pierda la esencia de la cultura per se? Añade, considero que es un concepto diferente, pero, en fin, sigue reflexionando en torno a esta cuestión de si no es la cultura como la conocíamos hasta ahora algo que cambia, que muere con la aparición de las nuevas tecnologías y el nacimiento de algo nuevo. Esa es la pregunta. O sea, debemos negarnos absolutamente a que muera, porque es que entonces vamos a morir nosotros. Es decir, yo creo que ahí ese elemento es un elemento de, así como digo, mente abierta, digo claramente el derecho a reivindicar ningún riesgo, además, sobre este tema. Yo creo que, vamos a ver, el cine no hizo que muriera la literatura, ¿no? Lo que hizo fue que viéramos algunas de las obras de la literatura, las viéramos en el cine. Claro, el método es distinto. O sea, en el cine no salía un señor leyendo un libro, una cámara donde un señor leyendo un libro, no, eso no. Un señor imaginó, visualizó con imágenes, con actores, lo que es una obra literaria. Y hemos tenido muchísimos directores que las mejores obras literarias las hemos visualizado de formas muy distintas. Y eso es un concepto de creatividad y un concepto de diversidad enorme, porque la misma obra, cuando la ha interpretado un autor de tal tipo, de otro tipo, la hemos visto plasmada en el cine de forma muy diferente.
Pues probablemente lo que tenemos que ver con lo que hay en ciernes es, pues, no sé, yo decía cuando estábamos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, digo, nosotros en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes deberíamos saber editar un libro de forma diferente. Digo, si lo que vamos a hacer es digitalizar las páginas del sombrero de 3 picos pues de forma... No, lo que tendríamos es que ver en un momento determinado cómo vemos los decorados de Picasso cuando la obra se estrena en Londres. ¿Y por qué Picasso imagina y cómo lo evocamos en esa edición? Y tenemos que ver a la música de Falla, tenemos que escuchar la música de Falla la mejor integrada, porque lo que sí permite esta industria creativa multimedia es integrar muchas cosas. Y entonces, ¿cómo aparece eso? ¿Cómo lo mezclamos? ¿Y quién lo mezcla? Y hay muchísimas formas de mezclarlo, claro que sí. Hay recursos, los recursos multimedia, las tecnologías que tenemos permiten grandes recursos multimedia, desde realidad aumentada, imagen, sonido, música, 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, claro, yo creo que lo que tenemos que ser es los humanos dominar evidentemente la tecnología, ser la creatividad humana, la emoción humana, eso nunca debe restringirse. Lo que tenemos que precisamente es que estas tecnologías sean para sacar lo mejor de la imaginación, de la creatividad, de la emotividad humana, de la emoción humana, que es lo que nos ha hecho llegar a donde hemos llegado, ¿no? La tecnología no debe ser una restricción en esto. Lo que debe ser realmente es potenciar toda nuestra capacidad de hacer cosas diversas y creativas y bellas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Damos paso a Antonio. ¿Tú querías comentar algo? Sí. Sí. Bueno, yo en primer lugar, pues agradecer a Andrés, la verdad es que la maravillosa intervención que ha hecho ha sido inspiradora, yo creo que motivadora y a la vez práctica, porque han salido una gran cantidad de aspectos que realmente, bueno, pues yo creo que nos anima a ponernos, a ir a la acción, ¿no? A no quedarnos a veces filosofando, que nos gusta en general, y darle vueltas a lo que debería ser, pero luego no lo hacemos. Y bueno, pues yo creo que ese sentido práctico de Andrés, yo creo que por lo menos yo lo he percibido aquí en esta ponencia y una presentación pues magnífica. He hablado de los ecosistemas. Y hablábamos de un ecosistema en el arco mediterráneo. Nosotros en esta cátedra, una de las ideas por las que surgió también era extender un poco, y bueno, está un poco entre nuestros objetivos, ver en qué medida podríamos generar un ecosistema pero más amplio, es decir, de Iberoamérica, ¿no? Iberoamérica está formado por miles de culturas, hay una diversidad inmensa, pero a la vez hay algo que nos une. Y el tema tecnológico parece que siempre nos llega del mundo anglosajón, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos de tecnología parece que todo nos va lloviendo del mundo pues, de Estados Unidos, de los grandes centros tecnológicos, de Gran Bretaña, y sin embargo nosotros, pues bueno, pues no sé qué ideas o qué cosas podrían ser interesantes para que a lo mejor nos centrásemos. Yo, lógicamente, creo que es un reto bastante importante y difícil, pero bueno, yo estoy seguro que pueden surgir ideas y a lo mejor se puede generar un ecosistema propio que se una esta riqueza cultural que tenemos en el mundo iberoamericano con la parte tecnológica, no sé. Bueno, ante todo, felicitaros por esa iniciativa de la Cátedra Iberoamericana. Creo que es el enfoque. En el mundo global, sin fronteras, que supone el mundo digital, esa es la forma de enfocar, sobre todo además cuando el idioma, la ventaja de tener un idioma común difumina, ¿no? Facilita en sobremanera la comunicación. Lo que hizo grande el proyecto Universia fue no estar 80 universidades españolas, lo que lo hizo grande fue estar 800 universidades en Iberoamérica, ahora ya hay 1.400, ¿no? Y lo que descubrimos es que había universidades con un potencial mucho mayor que el nuestro. Es decir, en Brasil, la USP o el Tecnológico de Monterrey o
la UNAM o las universidades chilenas estamos hablando de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, una universidad que tiene 350.000 alumnos, casi es la población de Alicante, ¿no? Entera. Es decir, bueno, aquello es sorprendente, el potencial que tiene, y luego, pues, lógicamente, tenemos una literatura fresca, brillante, imaginativa, llena de pasión, de fuerza, de creatividad. O sea, en el mundo de la cultura, en el mundo de las universidades, el potencial medioambiental es brutal. O sea, realmente es la región, una de las regiones fronterizas. España es muy pequeñita y probablemente Iberoamérica necesita a Europa como aliada. En ese sentido, España ha sido, y la cultura europea en general, ha tenido un gran peso, pero tiene también, que lógicamente tenemos que introducir la tecnología porque es el futuro. Es decir, hay que conciliar lo que son los temas medioambientales, culturales, el gran potencial que tiene el área, pero hay que hacerlo con tecnología, hay que hacerlo con innovación, hay que hacerlo con creatividad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que unir es importante. En España ha hecho cosas interesantes en los últimos años en términos de economía en Iberoamérica. En términos de cultura, pues hay iniciativas con mayor o menor éxito, pero creo que una de las cosas más interesantes y para mí más aleccionadoras fue Universia, el que ahora ya son 1.400 universidades, se pusieran en red a colaborar. Algunas veces colaboraban 20, otras veces después salió el tema de Metarred, que son los departamentos de tecnología. Salieron cátedras específicas, convenios entre universidades Salamanca y la UNAM, o entre esta universidad u la otra. Este ámbito es un ámbito con un potencial tan brutal que incluso equivocándonos, haciendo pocas cosas, acertamos. O sea, yo diría que cuando nos equivocamos, acertamos. Por lo tanto, enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que ese es el enfoque. Me congratula efectivamente, oye, que pues algo que en definitiva es reciente y que se hace pues con todas las restricciones de los medios, que siempre suele ocurrir en estos casos, hayáis tenido esa visión porque sin duda es la visión. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos por aquí una pregunta más. A ver, ¿cómo se podría medir el valor de la transformación digital? Bueno, esto también es una pregunta muy amplia. No sé si se refiere, Ludmila, económicamente, socialmente. Bien, la medición del valor de esa transformación digital. Bueno, esto es un tema, si es un valor económico, es un tema difícil, porque muchos de los bienes digitales son bienes gratuitos, ¿no? Es decir, que aparentemente gratuitos, ¿no? Y, bueno, en gran medida, entonces se han intentado establecer parámetros de valor, especialmente en algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos, para ver el valor de muchas cosas que en definitiva son bienes gratuitos, ¿no? Pero probablemente lo que estamos, quizá a lo mejor la pregunta viene inducida por un indicador que nos mida cómo se transforma digitalmente un país en términos económicos, en términos de Producto Interior Bruto, etcétera. Hay que decir que las estadísticas que tenemos son muy deficientes. No medimos muy bien lo que es el concepto de transformación digital. Muchas veces el concepto de transformación digital es pérdida de empleo. Pero, sin embargo, el sector puede ser que gane competitividad. Por otras veces la tecnología se mide muy convencionalmente por las industrias que de alguna forma lo provocan, ¿no? Y entonces es por la catalogación. Entonces se tiende a una infravaloración de lo que son los procesos de digitalización. Es decir, tenemos una economía que se mide tradicionalmente de forma analógica y necesitaríamos, pues eso, empezar a valorar lo que es la creatividad, lo que son muchos intangibles que de alguna forma suponen auténticas propuestas de valor y que se plasman, de hecho, en propuestas de valor en términos de progreso, de competitividad o de satisfacción para un usuario, para un cliente.
Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta o ya lo dejamos aquí. Vamos de tiempo bien. Está pensado que finalice a las 7, así que estamos casi en tiempo, casi en tiempo. Pues muchas gracias a todos los que habéis asistido y por la invitación. Realmente, como he dicho anteriormente, me siento muy cómodo siempre en Orihuela. Ha sido un ámbito donde me ha sido muy grato siempre el poder asistir a iniciativas, y os deseo muchísima suerte con este proyecto. Ojalá se pueda crear uno de los ámbitos, uno de los ecosistemas creativos que Europa necesita, y que sea en Orihuela, además, tiene todo el sentido del mundo. Así es que, pues, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues a ver si podemos seguir impulsando y trabajando en esa idea que es muy ilusionante para todos. Muchas gracias a ti y nada, muchas gracias también a todos los asistentes. Hemos tenido una tarde muy intensa y nada, Andrés, pues agradecerte de nuevo tu presencia aquí en las jornadas, en esta sesión inaugural, y quedamos emplazados a una próxima vez, ya sea virtual o físicamente, a ser posible en Orihuela. Y bueno, la ventaja es que al hacerlo así telemáticamente, pues también hemos tenido la ocasión, ¿no?, de personas de países latinoamericanos que lo tendrían mucho más difícil para asistir, ¿no?, a una jornada de estas características, pues hayan podido inscribirse. Muchas gracias a todos. Muy bien, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, hasta pronto.